terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu
tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Como siempre es un gusto poderlos saludar. Cada semana Dios nos regala este tiempo y la verdad es que yo considero un privilegio muy grande poder compartir contigo esta enseñanza que Dios tiene preparada para nosotros. Y qué increíble que contemos con estos medios para poderlo hacer porque no siempre fue así. Yo me pongo a pensar el tiempo que nos tocó vivir, un tiempo muy especial, pero imagínate a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, no les tocó esto, es más, le tocaron condiciones muy distintas. ¿Cómo vivían? No había luz en algunos casos, no había celulares, no había internet, no había carro para transportarte, tenías que andar a pie. Si tenías un burro o un caballo, bueno, qué bien, pero muchas veces no había esto, no había horno de microondas, etcétera. Tiempos especiales los que nos tocaron vivir. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi profesión. Mucha gente que va al consultorio le tiene miedo a la inyección, a la anestesia. Algunos se quejan del ruido del aparato que usamos, pero esto es muchísimo mejor que la forma en que antes se anestesiaba. Antes era o un garrote o una droga que te daban o te alcoholizaban para poder trabajar. O peor, imagínate que en vivo, sin nada de anestesia, te hicieran una extracción de un diente, por ejemplo. Yo recuerdo en una de las materias que nos enseñaron de historia de la odontología, nos hablaron de un presidente de Estados Unidos, George Washington. Él tuvo que usar una dentadura postiza de madera, ¿lo oíste bien? Terrible, ¿no crees? Imagínate, además del aspecto, cómo podía comer con eso. Y la verdad es que gracias a Dios que nos tocó vivir en estos tiempos, ¿no crees? Pero, pero siempre hay un pero. No todo lo que brilla es oro, no todo ha mejorado. Las cosas en algunos aspectos se han puesto muy difíciles y tú y yo somos testigos de esto, ¿no crees? Mira, yo recuerdo hace algunos años cuando empecé a venir a Cuernavaca. Cuernavaca era sinónimo de descanso, de vacaciones, de disfrutar, de paseártela bien, de asolearte, de traje de baño, etcétera. Hoy mucha gente en el consultorio sabe que vengo a Cuernavaca y allá en la Ciudad de México me preguntan, oye, ¿cómo van las cosas en Cuernavaca? Porque se oye que están muy difíciles y la verdad es que es cierto. Difícilmente mi esposa y yo y mis hijos salimos en la noche porque da temor salir en la noche y cuando salimos tenemos que andar volteando a ver en los espejos que nadie nos sigue, etcétera. Y mira, es que Dios nos advirtió en su palabra que los tiempos antes de su regreso, las cosas se pondrían muy difíciles. Y son los tiempos que nos tocó vivir a nosotros. Dice en el libro de 2 Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y mira, cuando Dios se refiere a tiempos peligrosos, no solamente se refiere a la situación de inseguridad, de violencia. Sí, esto es parte del peligro, pero la verdad es que hay cosas muy peligrosas que están pasando que creo que no estamos tomando en cuenta. Creo que no se nos hacen tan malas y son parte de estos tiempos peligrosos de los que Dios nos advirtió, cosas que son verdaderamente graves y que pudiéramos estar pasando por alto. Y mira, te doy algunos ejemplos de cosas que no estamos tomando muy en cuenta, que no estamos considerando graves y que son parte de ese peligro del cual Dios nos habló en su palabra, de esos tiempos que viviríamos. Por ejemplo, cuando pensamos que lo que Dios nos dice, que sus principios ya caducaron, que ya pasaron de moda, es parte de ese peligro que Dios nos advirtió en estos tiempos. O cuando pensamos que lo que Dios dice, esas instrucciones que nos dio,
para que viviéramos tanto hombres como mujeres, cuando pensamos que podemos hacerlos a un lado y que podemos establecer por encima de lo que Dios nos dijo nuestros puntos de vista, es el peligro del cual Dios nos habló. O cuando lo que Dios prohíbe, nosotros lo consideramos como bueno, cuando Dios dice no, pero nosotros decimos sí, porque tenemos el derecho y la libertad de hacerlo, es parte del peligro del cual Dios nos habló, de esos tiempos especiales que viviríamos. O cuando pensamos que lo que Dios nos dijo que traería muerte y destrucción, nosotros lo tocamos sin ningún problema y pensamos que no va a pasar nada. Es parte de ese peligro del cual Dios nos habló, que pasaría en esos tiempos que estamos viviendo y que a ti y a mí nos tocó vivir. Mira, Dios planeó que viviéramos en este tiempo. No es obra de casualidad, no es obra de la suerte que tú y yo vivamos en este tiempo. Y a ti y a mí que nos tocó vivir en estos tiempos, quiero hablarte de dos advertencias de Dios, de dos cosas que Dios nos dijo que teníamos que tomar en cuenta a ti y a mí, que nos tocó vivir en estos tiempos, en la generación del 2024, generación de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial, de tantos y tantos cambios. ¿Sabes? Mira, sabiendo Dios que nos tocaría vivir en un mundo donde el engaño predominaría, Dios nos advirtió en su palabra, cuidado, no te dejes engañar. Esa es una advertencia que Dios nos dio a quienes viviríamos esos tiempos peligrosos, pero no solamente esto. Dios también nos dijo que iba a ser difícil vivir en esos tiempos como creyente y que tú y yo tendríamos que comportarnos de una manera muy especial. Dice Dios en el Evangelio de Mateo, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. Es como enviar a ovejas en un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes como las palomas. Cuidado con el engaño y sé listo. Tienes que estar atento y tienes que ser humilde. Hagamos caso a las advertencias que Dios nos da. Y mira, para este mensaje necesitamos que tú y yo contemos con nuestras Biblias, que pongamos nuestros ojos bien atentos, nuestros oídos también, que escuchen lo que Dios nos va a decir y que tengamos un corazón dispuesto a recibir lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Pero algo más, además de esto, te voy a pedir algo más. Por favor, consíguete una hoja y algo con que apuntar. Lo vamos a usar en este mensaje. Amén. Y hoy es un día especial. Hoy festejamos el Día del Padre y a lo mejor no estás de acuerdo con esta celebración y pienses, es que esto es un negocio, es como el Día de las Madres, etcétera. Pero como creyentes podemos aprovechar esta fecha para poder hablar sobre la paternidad, sobre los papás. ¿Qué tal si hablamos y recordamos la importancia que tenemos los papás con nuestro papel que Dios nos encomendó, la trascendencia, vamos a hablar de la trascendencia de lo que nosotros hacemos como papás? Mira, no es solo un mensaje también como para los papás solamente, también es muy importante para ti, esposa, o para ti, hijo o hija. Vamos a hablar de la paternidad. Y es importante hablar de esto porque no sé si sabías que hoy eres lo que eres gracias a tu papá. Y no estoy hablando de una carrera o de que te hayan dado algunos medios materiales. No. Hoy eres lo que eres gracias a tu papá. ¿Sabes? No sé si sabías que el hecho de que hoy seas hombre o seas mujer fue gracias a tu papá. No fue papá y mamá, es papá quien determina el sexo que hoy tú tienes. Y la verdad es que yo le doy gracias a mi papá, gracias que no me hiciste mujer. Mira, nadie se hubiera casado conmigo tan feo y tan bigotón. ¿Sabes? Y mi papá está en el cielo, pero desde aquí le doy las gracias por haber determinado mi sexo como hombre. Pero no solamente el papá determina el sexo de los hijos, también la influencia que tiene papá en nosotros como hijos, hay muchas cosas,
muchas cosas que la vida de mi papá, la vida de nuestros papás van a marcar la vida de los hijos. ¿Sabes? Cosas que nos van a marcar de manera definitiva. Por eso tenemos que hablar de la importancia de papá y de la trascendencia de ser papá. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Mira, vamos a aprovechar el Día del Padre. Quiero hablarte sobre todo a ti, papá. Debe de quedar bien claro en tu mente que lo que tú escuches el día de hoy determine tu manera de vivir. Oye, es bien importante que tú lo que escuches de parte de hoy, de Dios, determine tus prioridades en tu vida. ¿Sabes? Porque una de las cosas más importantes que tienes hoy en tu vida es tu papel de papá. Ahora, es bien importante, es bien urgente que tú escuchemos lo que hoy Dios nos quiere enseñar. En este mensaje, Dios lo va a usar como un recordatorio, porque mira, uno de los más grandes ataques que tú y yo vamos a recibir como papás es que descuidemos, que se nos olvide, que no entendamos bien o que nos dediquemos a otras cosas en lugar de nuestro papel como papá. Por eso este mensaje es tan importante, es tan urgente, porque tu papel, tu paternidad, tu papel como papá va a ser atacado. El enemigo va a tratar que descuidemos, que se nos olvide, que no entendamos bien o que nos dediquemos a otras cosas y descuidemos nuestra labor, nuestro papel como padres. Mira, el enemigo nos conoce perfectamente y va a usar todo lo que se le ocurra para que no cumplas como papá o para que fracases en tu papel de padre. Y él te conoce muy bien, me conoce muy bien. Va a usar nuestras debilidades, va a usar nuestro desconocimiento, va a usar el cansancio, las preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Va a usar lo que sea para que tú no cumplas como papá, para que yo no cumpla como papá, para que fracasemos como papás. No se te olvide que el enemigo es el ser más astuto que hay y esa astucia la va a usar en contra tuya y en contra mía. Te doy un ejemplo. A lo mejor en este tiempo andas preocupado por la cuestión económica, porque el dinero no alcanza en casa y trabajas como loco y te cansas y pasas mucho tiempo trabajando y piensas, es que lo hago por mi familia y lo entiendo, es cierto que lo estás haciendo por eso, pero llegas muerto a casa pensando, estoy cumpliendo con mi labor de papá y no te das cuenta que no estás pasando tiempo con tus hijos. Y es que el enemigo es muy astuto y tal vez me digas molesto pensando en esta situación. ¿Y qué quieres que yo haga? Es exactamente lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Porque mira, el enemigo va a usar todo, como te lo decía. Puede usar la moda, puede usar la manera de pensar de esta sociedad. Bueno, puede usar hasta nuestros gobernantes para que tú y yo no cumplamos con nuestra labor de papá. Te invito a ver un video. Déjame mostrarte un video. La idea es que tú y yo veamos cómo hasta una institución de gobierno puede ser usada para atacar tu paternidad. Por favor, te invito a que veas este video. Esta nota fue sacada exactamente en junio del año pasado. Por favor, pongamos atención a lo que ese video nos dice. Adelante. Bueno, pues esto es insólito. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México, la COPRED, acaba de publicar una carta precisamente en el fin de semana que en México celebramos el Día del Padre. Escucha, haciendo oficial su postura para promover a nivel nacional y de manera gubernamental que se suspenda en nuestro país la celebración del Día del Padre, así como lo oyes. Textualmente, la carta que hicieron dice: exhortamos a las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria a replantear sus festividades con motivo del Día del Padre, en las que se exalta un único modelo de familia y no se mira desde una perspectiva incluyente para todas las infancias. Bueno, pues te recuerdo que la COPRED y la CONAPRED se han distinguido en los últimos años por tener este sesgo pro-LGBT y una abierta promoción de la ideología de género. Desde su plataforma de gobierno, ahora no solo están impulsando su agenda, sino que quieren impedir que los padres seamos celebrados un día al año. Increíble, ¿no te parece? Pues bien, su carta dice también, escucha,
que estas celebraciones justifican los estereotipos en el aprendizaje de las infancias y no visibiliza la diversidad de las familias, sino que refuerza su construcción de manera tradicional. Pero escucha, acentuando la exclusión, violencia y discriminación en contra de niños y niñas. En pocas palabras, su argumento dice que debido a que hay familias con madres solteras y con parejas de la diversidad sexual, entonces los padres no debemos ser celebrados públicamente, para que los demás no se sientan excluidos. Es que esto parece chiste, pero es real. Debemos entender que la celebración del orgullo gay en el mes de junio no se celebra por casualidad en lo que fue un día, el mes, para celebrar a los padres. Debemos entender también que este tipo de acciones no son aleatorias, no son casuales, son parte de una agenda para desmantelar la familia tradicional y eliminar el modelo biológico hombre y mujer y estas expresiones básicas de masculinidad y de feminidad. Así la ideología de género y así su agresivo avance en México. Lo peor de todo es que día a día crece una cultura de mordaza que pretende silenciar toda voz disidente. Con el pretexto de esta famosa frase de discurso de odio, se silencia a quienes no estamos de acuerdo con la cultura trans y la ideología de género. Y quiero dejar claro, esto no es un discurso de odio para nadie. Las preferencias sexuales de cada uno son eso, sus preferencias, las cuales pueden ejercer con total libertad. Y el mismo respeto que muchos tenemos por la libertad sexual de otros es el que pedimos para nuestra libertad de opinión, de creencia y ahora también hasta de festejos públicos. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar callados? ¿Es que en verdad vamos a permitir que cosas como estas continúen en nuestro país? Esta postura no es también en sí misma un acto discriminatorio para todos los hombres que somos padres. ¿Es que no es obvio que después de esto también van a desmantelar el Día de las Madres con los mismos argumentos? Por favor, comparte este video. Tenemos que ser muchas más voces las que nos levantemos en contra de estas cuestiones. Terrible, ¿no crees? El ataque es en serio y es con todo. Contra tu manera de ser papá, contra mi manera de ser papá, contra tu paternidad y mi paternidad. Y no estoy hablando de política, por favor, no lo malentiendas. Detrás de todo esto está el enemigo en contra tuya y en contra mía. Y lo peor que podemos hacer es dormirnos y que la corriente nos vaya llevando y nos vaya llevando a donde el enemigo quiere, que no cumplas como papá. Y vamos a orar para que sea Dios quien nos hable, para que Dios sea el que nos haga conscientes y despertemos a esa enorme tarea y esa enorme responsabilidad que implica el ser padre, el ser papá. Así es que te invito, si te sientes cómodo, a que cierres tus ojos y le digamos a Dios, Dios, gracias por este tiempo, gracias por el regalo de habernos hecho papás. Gracias, Dios, por el regalo de nuestros hijos. Háblanos, enséñanos, cámbianos, Dios, lo necesitamos. Queremos ser los padres que tú planeaste que fuéramos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Papá. Es una palabra increíble, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es ser un papá? ¿Qué es ser un papá? Buena pregunta, ¿no crees? Porque déjame decirte lo que no es ser un papá. Un papá no es alguien que tiene hijos solamente. No es alguien que dio su esperma para procrear. No. Eso no es ser un papá. Y mira, hoy muchos tienen el título de papá sin realmente serlos. Y una mejor pregunta que te podría hacer, que yo me podría hacer, ¿te has ganado el título de papá? Mira, aquí todos dentro de los que estamos viendo, muchos tenemos algún título o nos conoce la gente por algo que hacemos. Puede haber arquitectos, licenciados, grandes trabajadores. Yo conozco personas que a ojos cerrados los puedo recomendar. E incluso algunos de nosotros tenemos hasta tarjetas de presentación donde antes de nuestro nombre se indica quiénes somos y qué hacemos, a qué me dedico y en qué nos especializamos. Y uno de los títulos más grandes que un hombre puede tener es el que muchas veces usamos con ligereza, el de ser papá. El título de papá se gana. Mira, y una pregunta mejor es,
te has ganado el título de papá, el privilegio de ser papá, el derecho de ser papá, que alguien te diga, papá, por tu amor, por tu dedicación, por tu tiempo, por tu trabajo. Mira, te dije que al principio que si podías conseguir una hoja y algo con que apuntar. Quiero pedirte un favor. Quiero que tomes ese papel y en esa hoja dibujes a tu papá. No físicamente, sino cómo fue. ¿Qué, qué pintarías? ¿Qué escribirías sobre él? ¿Qué llega a tu mente cuando piensas en tu papá? ¿Un corazón de amor? ¿Un balón de fútbol? O a lo mejor no quieres pintar nada porque es demasiado traumático cuando piensas en tu papá. Porque papá es uno de los títulos más grandes que puede recibir un hombre. Es más, todos los que hemos sido papás nos emocionamos y recordamos la primera vez que alguien, un bebé, nos dijo, papá, fue increíble. ¿Sabes? Papá, esa palabra significa alguien que te ama, alguien que siempre va a estar ahí. Papá significa alguien que responde cuando el hijo lo llama. Papá significa alguien en el que puedes confiar al 100%, alguien que sabes que te cuida, alguien que sabe que no te va a hacer daño, alguien que cumple sus promesas, que nunca te va a dejar. Eso es un padre. Un padre es alguien que sabes que nunca va a dejar a mamá, alguien que siempre te va a proveer, alguien que siempre te va a proteger. Ese es un papá, un modelo a seguir, un ejemplo, un refugio. Ese es papá, así es papá y así es Dios. Y te aclaro una cosa, solamente Dios puede hacerte el papá que tú debes de ser, el papá que yo debo de ser. Solamente Dios nos puede hacer los papás que Él planeó, porque las demandas de un buen padre exceden a tu capacidad de la mía. Solamente Dios puede hacernos el padre que Él planeó que fuéramos. Por eso en su palabra, cuando Dios quiere que nos refiramos a Él, Él nos dice, dime papá. Porque cuando un niño te dice papá, piensa en todo esto. Papá. Y te decía, uno de los papeles más importantes que puedes tener después de ser un hijo de Dios es ser esposo y ser padre. Y algo súper importante, si Dios te ha dado el privilegio de ser papá, quiero hacerte una pregunta y pon mucha atención. Si no te acuerdas de todo el mensaje, por favor, acuérdate de esto. Papá, ¿cuál es el papel más importante que te tocó como padre? ¿Cuál es la tarea más importante que Dios te ha encomendado como papá con tus hijos? No. No es el de proveer, es muy importante, pero ese no es el más importante. Tampoco es el de protegerlos, es muy importante, pero no es el más importante. ¿Te lo digo? Papá, el papel más importante que tienes respecto a tus hijos, que yo tengo respecto a mis hijos, es enseñarles cómo es Dios, ilustrarles a Dios, la imagen de Dios. Tu vida les enseña esto. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando ellos nos ven, ellos pensarán, así es Dios. De una manera correcta o de una manera incorrecta, se los puedes enseñar. Pero ellos van a pensar, cuando vean nuestras vidas, así es Dios. Es una tremenda responsabilidad. Esa es la tarea más importante que Dios nos dejó a ti y a mí como papás. Y mira, de pequeños, prácticamente todos los niños de manera normal ven a papá como un superhéroe, como superpoderoso, el hombre que más admiran. Y mira, con el tiempo, nuestros hijos van a ver que no somos superpoderosos y que no somos Superman. Van a ver que cometemos errores, que fallamos, pero tu amor los va a mantener pensando, mi papá es el mejor hombre del mundo. Un día, si es mujer, llegará otro hombre a su vida que ocupará el lugar del hombre más increíble del mundo, pero tu papá siempre serás el segundo lugar, el hombre más increíble en sus vidas. Desgraciadamente, ¿por qué te digo esto? Desgraciadamente, en muchos casos, las cosas cambian. Porque ese hombre, al que una vez un bebé o un niño le dijo papá y lo admiraba,
dejaron de admirarlo por sus errores, por su mal carácter, por su impaciencia, por su abandono, por su falta de amor. Y sabes, esa admiración terminó prácticamente perdiéndose y ahora han perdido hasta el respeto por su papá. Esto no puede pasarte ni a ti ni a mí, porque papá no es aquel solamente el que da dinero. Papá es aquel a quien el hijo se refugia y puede llegar la desgracia de que tu hijo solamente te busque por dinero y no quiere estar contigo. Un papá que al principio admiraban y un papá que han dejado de admirar. Un papá que respetaban, pero ahora han perdido el respeto. Y sabes, yo no sé cuál sea tu situación como papá. Yo no sé lo que estés haciendo como papá, lo estés haciendo bien o no lo estés haciendo bien. Tal vez hoy tus hijos te admiren o a lo mejor han perdido respeto y admiración por ti. Yo no entiendo, yo no sé cuál sea lo que estés viviendo como papá, pero sí sé que esta enseñanza tiene como propósito de parte de Dios que tú y yo aprendamos y mejoremos enormemente en nuestra paternidad. Y hoy Dios quiere llevarte a ser el padre que Él planeó que tú y yo fuéramos. Y aquí en la Biblia, Dios nos da algunos ejemplos de padres extraordinarios. No son muchos, pero de esos ejemplos tú y yo podemos aprender. Te quiero decir, de estos 5 ejemplos que vamos a ver, ¿sabes? Te podrían convertir en el padre que Dios tanto anhela que tú seas, cuando tú y yo aprendemos de estos ejemplos. Ahora te aclaro, de estos 5 ejemplos que vamos a escuchar el día de hoy, que vamos a aprender, ninguno de ellos fueron hombres perfectos. Fueron hombres que también se equivocaron, pero sus virtudes superaron sus errores. Y también te aclaro, ellos hicieron muchas otras cosas más, pero vamos a ver estos ejemplos desde el punto de vista de su paternidad. Ejemplos de los cuales tú y yo podemos aprender, podemos recordar e incluso podemos poner en práctica. Así es que vamos a poner mucha atención, vamos a abrir nuestras Biblias y el primer ejemplo del cual te quiere hablar Dios, mejor dicho, es el ejemplo de Noé. Noé fue un padre extraordinario, un papá extraordinario. Mira, Noé dio todo por su familia, tiempo, trabajo, atención. Y a Noé le tocó vivir un tiempo muy, muy difícil, un tiempo de violencia, un tiempo de maldad. Se vivía tan mal en el tiempo de Noé que cuando Dios nos habla de este tiempo, Dios dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Dice que al ver la conducta, la violencia en la que vivía el ser humano, dice que se le partió el corazón y la última parte del versículo dice que Dios lamentó haber creado al hombre. Tremendo, ¿no crees? Pero hubo un hombre en esta generación, en este mundo, un hombre que decidió creerle a Dios, Noé. Y Dios nos habla de Noé de una manera muy especial. Él mismo nos dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Qué definición de hombre, no crees? Un hombre intachable, un hombre que anduvo en una íntima relación con Dios. La única persona, ese fue Noé, el hombre que decidió ser fiel a Dios. Y esa fidelidad evitó que él y su familia perecieran en el diluvio. Dios nos dice que al ver la maldad del hombre, Dios decidió destruir al hombre y mandar un diluvio. Y Noé dedicó su vida a la tarea que Dios le encomendó, construir un arca para que él y su familia se salvaran, ¿sabes? Y no murieran en el diluvio. Y eso fue lo que hizo Noé, a eso dedicó su vida. Noé, la verdad, es un ejemplo no solamente de integridad, sino también de trabajo y esfuerzo. Incluso ante la crítica y burla de la gente, Noé no se dobló. Gracias a eso, Noé evitó que su familia y él perecieran en el diluvio y ellos entraron, él y su familia solamente fueron los que entraron en el arca. Dice que Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había encomendado. Y subió a bordo del arca y dice, para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé,
un papá extraordinario. Segundo ejemplo del cual Dios nos quiere hablar el día de hoy es el de Josué. Josué, un hombre leal, un hombre valiente del que se han hecho muchos estudios, muchas predicaciones. Mira, el hombre que introdujo a Israel a la tierra prometida, el hombre que Dios usó en la destrucción de las murallas de Jericó, el hombre que detuvo el sol en Gabaón, ¿cómo ves? Un líder fuerte y lleno de autoridad. Pero no todos los líderes, cuando tienen el poder, son así en sus casas. Muchos líderes fallan en sus hogares. Josué no falló. Josué no falló. Mira, él no solamente guió a Israel, también guió a su familia hacia Dios. La frase más famosa de Josué, después de advertirle a Israel, yo no sé a quién vas a servir, yo no sé cómo quieras vivir, pero la frase más famosa de Josué fue, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es. Ese es un verdadero jefe de familia. Ese es un verdadero padre de familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mira, Josué no solamente fue un caudillo de Israel, también fue un excelente padre de familia. Porque el padre que pone a Dios adelante en primer lugar, ¿sabes qué? Abre la puerta a las bendiciones de su familia. Y José tenía muy claro el objetivo de su vida, servirle a Dios junto con su familia. Yo y mi casa serviremos a Dios. Josué. Y el tercer ejemplo del cual Dios nos quiere hablar el día de hoy es Abraham. Abraham. ¿Qué tenemos que copiar? Una de las cosas que Dios nos quiere hablar acerca de Abraham respecto a la paternidad es muy importante en estos tiempos. Mira, hoy en día la mayoría de las personas que se casan se divorcian. Mis hijas están casadas, pero la mayoría de sus amigos se están divorciando. Prácticamente quedan muy pocos, entre ellos, no sé, son muy pocos los que no se están divorciando. Y al escoger pareja, siempre los jóvenes hacen caso de sus emociones y no dejan que papá y mamá intervengan para ello. Pero a ti y a mí, como papás, Dios nos mandó intervenir también en esto. Y Abraham fue un ejemplo en este punto. Mira, te cuento lo que dice la palabra. Dios había bendecido mucho a Abraham. Abraham era una persona muy adinerada. Pero también Abraham tuvo un hijo cuando ya era muy viejo. Recuerda que Abraham era un anciano, tenía casi 100 años cuando tuvo a su primer hijo. Y Abraham estaba preocupado por su hijo Isaac cuando él entró en la edad para casarse. Y sabes, cuando Isaac tuvo edad para casarse, Abraham, siendo tan viejo, tuvo que pedirle a un siervo ayuda. Ayúdame para que escoja la mujer correcta, para que no se equivoque. Dice la Biblia que un día Abraham le dijo a su mayordomo, pon tu mano debajo de mi pierna porque vas a hacer un juramento. Aunque vivo entre los cananeos, me vas a jurar, le dijo Abraham a su siervo, me vas a jurar por el Dios del cielo y de la tierra, que no casarás a mi hijo Isaac con ninguna mujer de Canaán. Más bien, ve a mi tierra y busca entre mi familia una esposa para él. Y dice la Biblia que el mayordomo se comprometió con Abraham para cumplir este juramento. Ahora te preguntarás, ¿por qué Abraham no quería que Isaac se casara con una cananea? Era muy simple, porque los cananeos adoraban dioses paganos. Y esto provocaría que poco a poco su hijo se alejara de Dios. Y amigo, los padres debemos guiar a nuestros hijos y aconsejarlos correctamente para que tomen buenas decisiones. Sí, antes eran otros tiempos y eran otras costumbres, pero como papás tenemos que imitar a Abraham. Mira, te cuento algo que me pasó. Un día escuché a mi esposa, cuando mis hijas eran muy, muy niñas, orar por sus parejas. Y yo volteé y dije, ¿por qué pides si apenas son unas niñas? Pero desde ese momento yo empecé a orar por las parejas de mis hijas. Y siempre escucharon de nosotros, hay un creyente para ti, hay un hombre de Dios para ti. Y cuando ellas fueron jóvenes, yo me comprometí con ellos a orar todos los días por su pareja y que ellas esperaran a su pareja. Y algo que me encanta y que
de veras me alienta y te invito a hacerlo, es que yo vi cómo Dios cumplió esta promesa, cómo Dios cumplió eso que tanto todos los días le pedía a Dios por las parejas de mis hijas. Y también me crucé cuando ellas podían peligrar en esta decisión y el día que las vi casarse con dos creyentes solamente terminé dándole gracias a Dios. Hoy te invito a hacer lo mismo. Hoy no dejo de darle gracias a Dios por haber tomado la decisión de orar y de guiar a mis hijas en el aspecto del matrimonio de sus parejas. Abraham lo hizo y podemos aprender de esto. Cuarto ejemplo, Job. Mira, todos los papás tenemos siempre la preocupación de que nuestros hijos puedan vivir mal. Y llega el momento en que nuestros hijos crecen y ellos toman las decisiones que ellos quieren tomar. Muchas veces se alejan de Dios, muchas veces piensan que no necesitan el consejo de los papás y uno de los tiempos más difíciles es cuando ellos entran de la adolescencia a hacerse todavía mayores. Y cuando llegan a la madurez, ellos tienen que tomar decisiones y sus decisiones tienen consecuencias. Job tuvo hijos y esos hijos crecieron y ya no vivían con él. Pero Job todos los días oraba por sus hijos. Algo que tenemos que aprender de Job es que todos los días Job oraba por sus hijos. Dice la palabra, Job se levantaba muy temprano y presentaba ofrenda a Dios por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando, ¿qué tal si mis hijos pudieron haber ofendido a Dios o pecado contra él? Y termina el pasaje diciendo, para Job, esto era una costumbre de todos los días. Job oraba todos los días por sus hijos. Tú y yo tenemos que hacer esto, amigo. Mira, Job tenía mucho dinero, podía haberse dedicado a producir más dinero, pero él decía, no, yo prefiero pasar tiempo orando por mis hijos. Siempre lo veías orando. Siempre verías a Job orando por sus hijos. Job es un ejemplo de lo que tú y yo como papás debemos de hacer. Job. Y el último ejemplo del cual te quiero hablar es de José de Nazaret, el padre de Jesús. Poco se habla en la Biblia acerca de este hombre, pero lo poco que se habla nos deja ver a un hombre extraordinario, un padre extraordinario. Mira, la historia de José, la mayoría de nosotros lo sabemos, se habla muy poco acerca de la vida de José. Sabemos que él era persona que descendía de la realeza, era descendiente de David, por eso a Jesús le decían hijo de David, pero José era un hombre humilde, José era un carpintero. Y uno de los pasajes que nos muestra cómo era José fue cuando el ángel aparece con María, la mujer con la que él se iba a casar, y le dice a María, vas a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dice, así fue como nació Jesús el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. Y cuando José se entera de que María estaba embarazada, José decide dejar a María porque si hubiera continuado con María, a ella lo hubieran apedreado por haber tenido relaciones antes de casarse. Y como María estaba embarazada, José decidió a escondidas dejarla para que le echaran la culpa a él del embarazo y a María no le hiciera nada. Dice la palabra, José era un hombre muy bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Ese era José. Y antes de hacerlo, dice, mientras pensaba él en todo esto, el ángel de Dios se apareció en un sueño. Le dijo, Josué, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Ese era José. Por eso, una persona con estas características, por eso Dios lo escogió como el padre adoptivo de Jesús, José. Y sabes, hablamos de estas 5 personas, ninguno de estos 5 eran perfectos, pero esto nos tiene que animar a ti y a mí, que tampoco somos perfectos.
5 hombres con errores, con defectos, pero que decidieron ser buenos padres. Y el único padre perfecto que tenemos es Dios. Y yo sé que todos tenemos algo que aprender, algo que copiar de estos 5 ejemplos. Mira, los 5 no eran aspectos de Dios. Y te voy a dar el mejor de los tips, por favor, pon atención. Te voy a dar el mejor de los tips para que seas un buen padre. Ahí te va, apúntalo, por favor. Para que seas un buen padre, tú tienes que ser un buen hijo, un buen creyente, un buen hijo de Dios. Para que seas un buen padre, tú y yo tenemos que ser buenos hijos, buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Pasa tiempo con papá, platica con papá, escucha a papá, escúchalo y decide obedecerlo. Amigo, que nuestros hijos nos vean orando por ellos de rodillas, eso nunca se les va a olvidar. Y te advierto, ser un buen padre te va a costar muy caro, te va a costar tu vida. Ser un buen padre no está en oferta. Y también otra cosa que te quiero recordar es que tus hijos se van a acordar de cómo vivías, no de lo que les decías. Tu ejemplo va a marcar sus vidas. Mi ejemplo va a marcar sus vidas. Porque todo lo que el padre hace, eso también hace el hijo igualmente. Nuestras vidas marcan a nuestros hijos y ellos se van a acordar de lo que hacíamos, de cómo vivíamos, no de lo que decíamos. Así es que, amigo, toma la decisión de ser el padre que Dios planeó para tus hijos. Ellos van a ser muy bendecidos por esta decisión, pero el más bendecido vas a ser tú. Feliz Día del Padre, amigo. Que Dios te bendiga y vamos para adelante, siendo los padres que Dios planeó que tú y yo fuéramos. Nos vemos la próxima. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Oh, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre.